Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, que efectivamente fueron los instrumentos de evaluación, donde se especificaron qué eran las listas de cotejo, cómo la podíamos utilizar y un ejemplo de la misma. También pudimos observar la elaboración de las rúbricas, en qué momento es que se van a utilizar este tipo de rúbricas para evaluar qué tipos de trabajos o de tareas que se determinen dentro de una materia o bien dentro de algún módulo. También vimos un ejemplo de ello y también vimos el portafolio de evidencias, donde efectivamente pudimos observar la estructura del mismo. En esta ocasión vamos a continuar con la evaluación formativa y sumativa. Bueno, antes de empezar a hablar con la evaluación formativa, me gustaría recordarles un poquito o hablar un poquito sobre precisamente la evaluación diagnóstica. Aquí no la mencionamos en las diapositivas, pero sí es importante que sepamos que dentro de las evaluaciones precisamente existe una evaluación diagnóstica dentro de las evaluaciones de competencias, ¿de acuerdo? Este tipo de evaluación es un proceso educativo que permite precisamente investigar o indagar cuáles son las fortalezas y debilidades de los estudiantes que tienen. ¿De acuerdo? Este tipo de evaluación se realiza al iniciar una unidad, algún módulo, algún semestre, algún cuatrimestre que se va a llevar a cabo. ¿Ok? Y precisamente es para identificar este tipo de fortalezas y de debilidades que tiene el estudiante tal vez en esta materia, o bien cuáles son los conocimientos previos que tiene de la materia que se está tomando. ¿De acuerdo? El propósito precisamente no es a lo mejor dar una puntuación directa o calificar directamente cómo le fue al estudiante, sino precisamente obtener esta visión clara del nivel de partida de cada alumno. Inclusive cuando nosotros presentamos una evaluación diagnóstica y ya tenemos prevista nuestra planeación o nuestra instrumentación, existen algunas ocasiones que debemos de realizar algunos cambios dentro de la misma instrumentación o de la misma planeación cuando nos damos cuenta que tal vez el estudiante no trae las competencias necesarias de la materia anterior a la que estamos por iniciar. Entonces aquí es bueno o es recomendable a lo mejor un poquito ajustar este tipo de instrumentación. Por ejemplo, yo les mostraba una instrumentación de taller de investigación 1. También existe el taller de investigación 2 y cuando vamos a empezar a elaborar la instrumentación, perdón, cuando vamos a empezar a dar la materia de taller de investigación 2, si el estudiante nosotros vemos que le falta fortalecer ciertos puntos para poder continuar con la materia de taller de investigación 2, pues tenemos que precisamente cambiar un poquito esta planeación para que podamos tocar estos puntos y poder seguir continuamente con nuestra materia. ¿De acuerdo? También dentro de una evaluación diagnóstica podemos utilizarla para precisamente identificar cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las posibles brechas de los conocimientos que necesitan ser abordados, ¿de acuerdo? Podemos también identificar qué áreas de apoyo son necesarias dentro del aula y también podemos ver desde qué puntos vamos a partir. Muy bien. Eh, También, bueno, ya aquí con las diapositivas podemos observar precisamente que ya contamos con una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Dentro de la evaluación formativa es la evaluación que precisamente se hace de manera continua durante todo el parcial o el semestre que se está viendo en ese momento. ¿De acuerdo? Como aquí lo indica precisamente, sus características es que es de manera continua, permite corregir si alguna situación está mal o permite corregir si en algún momento nosotros
o como estudiantes o los mismos estudiantes tienen alguna duda con la información, aquí permite corregir precisamente esta información. También requiere precisamente una retroalimentación constante, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento se deja la elaboración de algún proyecto, el proyecto que sea, ¿no? Pues se dan los comentarios sobre precisamente cuál es la calidad del análisis que se va a realizar, la pertinencia de los datos que se van a utilizar, la claridad del problema planteado, inclusive para poder llevar a cabo este proyecto. Aquí, durante todas estas sesiones, pues los estudiantes pueden ir adecuando la información conforme a los comentarios que se les puedan brindar dentro de las clases, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente al final del periodo puedan entregar un proyecto con una buena presentación y aquí sí ya podemos a lo mejor incluir una evaluación sumativa, que precisamente la evaluación sumativa se realiza eh, por lo regular al final del proceso para asignar una calificación. Por ejemplo, si en algún semestre se divide en 3 parcialidades, pues cada final de parcial se da este tipo de evaluación sumativa. La entrega final del proyecto, la presentación final determina el promedio del parcial. En este sentido, si estamos hablando en parciales, actualmente nosotros lo hacemos por medio de módulos. Aquí, ¿cómo se hace? Bueno, pues la evaluación sumativa precisamente se brinda al final del módulo. En este que es su caso, pues concluye a las 4 semanas y en estas 4 semanas ya ustedes pueden identificar cuál es su evaluación sumativa, que justo también incluye las actividades que se realizan dentro de las sesiones, la evaluación, la prueba de dominio, que es el examen, y también el proyecto que se les va a incluir para que puedan completar esta evaluación sumativa, ¿de acuerdo? La evaluación sumativa es de suma importancia porque, pues precisamente, es para evaluar con un puntaje, ¿no? Por así decirlo. Dentro de este tipo de evaluaciones también se tiene que asignar una retroalimentación, que es un proceso donde pues precisamente el docente comunica información útil y clara para que el estudiante sepa qué hizo bien durante su trabajo, durante su tarea, durante su proyecto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las mejoras que se deben de integrar precisamente en estas actividades y cómo hacerlo? A lo mejor si nos hizo falta investigar un poquito sobre la entrega, como les comentaba la vez pasada, de una infografía, ¿no? A lo mejor no sabemos qué es la infografía y nos falta un poquito investigar cómo precisamente va situada la infografía o cuáles son las características de la infografía e hicimos un cartel, ¿no? Bueno, pues en la retroalimentación se indica que deben de a lo mejor ver específicamente las características de la infografía para poder llevar a cabo su actividad. Esto a lo mejor en el momento, perdón, en la forma en cómo te están diciendo que presentes la actividad, ¿no? En cuestión a lo mejor de información, te pueden decir o se indica la forma o el lugar donde tú puedes indagar sobre esta información, donde tú puedes revisar a lo mejor si algún punto te falló, donde lo puedes revisar, ¿de acuerdo? Algunas características de la retroalimentación efectiva, pues precisamente es especificar cuáles fueron los puntos que estuvieron mal, ¿no? Y no generalizar, no precisamente decir, el trabajo está mal, tiene 7, ¿no? O el trabajo está bien, tiene 10, no, sino precisamente señalar ese tipo de evidencias que se tienen para poder llegar a una puntuación, ¿de acuerdo? Y se proponen acciones concretas precisamente para la mejora de este trabajo. También dentro de la retroalimentación se debe de manejar un tono respetuoso, ¿no? Debe de manejarse respetuosamente la retroalimentación, ya que precisamente estamos comunicando al estudiante o al compañero, porque también podemos retroalimentar a los compañeros.
qué es a lo mejor algo que le falló en ese momento para esa actividad, ¿de acuerdo? También debe de tener esa motivación para poder hacer la mejora del trabajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en algún momento llegan a recibir una retroalimentación donde diga, pues tu análisis está incompleto, ¿no? Está mal. Ok, me podría indicar, porque si es válido, también me podría indicar en qué aspecto a lo mejor está incompleto. Y pues así para que nosotros sepamos, pues, sea clara y específica la indicación, ¿no? A lo mejor, no sé, si es en algún tipo de análisis en una materia, por ejemplo, de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Por así decirlo. Si es algún tipo de análisis financiero, pues presentar cuáles son los costos fijos y variables, a lo mejor, ¿no? A lo mejor falta integrar pues algún punto de equilibrio que tenga por ahí, a lo mejor incluir algún tema que podemos utilizar para poder indagar sobre esa información en específico, ¿no? O de igual forma, si lo hacemos a lo mejor de una materia de psicología, pues precisamente a lo mejor, no sé, que sea algún informe, sobre, no sé, sí, pues sobre la materia de psicología, pues precisamente a lo mejor sobre un análisis, ¿no? De algún caso, pues a lo mejor podemos indicar que precisamente el caso se identificó adecuadamente los síntomas principales, pero hace falta relacionarlos a lo mejor con algún diagnóstico que ya se tiene o con alguna teoría que ya se tiene, ¿no? Entonces, aquí también se puede hacer la sugerencia de revisar cierto capítulo o cierto libro o cierta información que se nos brindó a lo mejor con anterioridad o alguna página o algo así para poder identificar cuál es la falla y poder precisamente atacarla y hacer la mejora en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar también con las competencias docentes. Las competencias docentes ya es un tema completamente aparte de la evaluación formativa y sumativa, de los instrumentos de evaluación. Esto ya es un tema completamente aparte. Sin embargo, como lo vemos aquí, precisamente nos seguimos enfocando a las competencias. Pero ahora, ¿qué competencias vamos a ver? Las competencias docentes, ¿de acuerdo? Que aquí, como nos indica, son las capacidades integrales que permiten a un profesor enseñar con eficacia, evaluar con pertinencia, utilizar tecnologías, trabajar colaborativamente y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Dentro de las competencias docentes, que precisamente son este conjunto de conocimientos y habilidades que se tienen los docentes o los profesores, y también cuentan aquí las actitudes y los valores que un profesor debe de poseer y demostrar para desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Aquí dentro de las competencias también permite que el docente logre planear, enseñar y evaluar, no siendo él el foco de atención, ¿de acuerdo? Sino acompañando a los estudiantes de forma pertinente y ética. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje ya enfocado a ellos. Recordemos que dentro del modelo de competencias, el docente ya no es el punto central, ¿de acuerdo? Ya pasa a ser un facilitador de esta información. ¿De acuerdo? También, bueno, dentro de estas competencias existen competencias pedagógicas, didácticas, metodológicas, de evaluación, digitales, socioemocionales, éticas y disciplinares. ¿Por qué es importante a lo mejor tocar cada una de ellas? Porque pues dentro de las competencias pedagógicas, el docente precisamente debe de tener este tipo de competencias para poder diseñar las clases o los proyectos con los cuales va a trabajar dentro del aula, ¿de acuerdo? También debe de utilizar las estrategias didácticas activas, lo que es el aprendizaje basado por proyectos, el aprendizaje basado por problemas, un aprendizaje colaborativo,
y también a lo mejor llevar en ciertas áreas o en ciertas materias, pues los estudios de caso, ¿no? Aquí en psicología, pues es muy importante llevar los estudios de casos en ciertas materias específicas donde se tiene que atender de manera simulada alguna situación. ¿Para qué? Para que precisamente cuando vayamos ya al campo laboral, pues tengamos esa previa noción de cómo es que lo hicimos dentro de precisamente esta área de la enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? También debemos de tener como competencia dentro de las pedagógicas adaptar las enseñanzas a los distintos estilos también que se tiene de los estudiantes y los ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, precisamente por eso se graban las sesiones. ¿Para qué? Para que ustedes en el momento que sea pertinente o que ustedes tengan un espacio, no sé, si sea en la tarde, en la noche, porque por eso se entregan antes de mediodía, ¿no? Ustedes puedan observar estas grabaciones y con ello puedan aplicar sus conocimientos en las actividades que se van desarrollando durante la semana para la entrega del día domingo. También, pues precisamente con esta información ustedes tienen que de manera individual, pues ya indagar más sobre lo mismo, ¿no? Porque sabemos que precisamente este tipo de modelo es así, ¿de acuerdo? Y pues en este módulo, pues así se trabaja. Muy bien. Bueno, también dentro de las competencias que deben de tener los docentes, pues deben de permitir organizar los contenidos, o sea, este tipo de competencias didácticas, ¿no? Seleccionar los métodos adecuados para poder facilitar el conocimiento del estudiante, ¿no? Dentro de la materia y que este estudiante contribuya y construya también de manera significativa, pues, su propio aprendizaje. ¿De acuerdo? Dentro de las competencias metodológicas que debe de tener, pues es como les comentaba, este tipo de aprendizaje basado en problemas, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Ya darnos nada más el aprendizaje tradicional que es puro escribir, escribir, escribir y aprender, aprender, aprenderte, todo de memoria, no. Ya vamos a ver cómo precisamente con un pensamiento crítico vamos a poder resolver este tipo de problemas o este tipo de proyectos. También existe aquí las competencias de evaluación, donde vamos a diseñar las rúbricas, las listas de cotejo y van a ser claros los criterios que vamos a establecer en cada una de ellas. También dentro de estos instrumentos o dentro de esta competencia de evaluación, pues debemos de ser equitativos, ¿no? Con todos los estudiantes y transparentes también, que a lo mejor si nos falló algo, bueno, le hacemos la retroalimentación, si fue un pequeño detalle, a lo mejor damos una evaluación alta. Sin embargo, si le pedimos que precisamente atienda los comentarios de la retroalimentación. ¿Para qué? Para que no se quede hasta ahí, para que ellos precisamente puedan hacer la mejora de estas actividades, ¿de acuerdo? Por eso se les brinda también este tipo de retroalimentación, ¿no? Para que lo puedan mejorar y no quedarse nada más con que, bueno, lo hice mal, pues ni modo, ¿no? Así es. Bueno, dentro de las competencias también de los docentes, pues existen las competencias digitales, donde hoy en día y después de pandemia fueron más vistas las plataformas educativas, ¿no? Inclusive en pandemia, pues por ahí eran todas las clases, ¿no? Por las plataformas educativas. Entonces los docentes precisamente tuvieron que actualizarse en este tipo de competencias digitales, ¿no? Donde se usaron las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Inclusive también las evaluaciones las empezaron a emplear de manera digital. Por ejemplo, por Teams, ya la rúbrica la subes precisamente al Teams, ya la puedes observar y de manera automática pues te brinda la calificación. También aquí cuando hacemos a lo mejor algún tipo de examen, no sé, en Google Forms, en alguna otra plataforma, también ya nos da de manera automática la calificación y también podemos incluir ya aquí la retroalimentación de las calificaciones, a lo mejor de este tipo de exámenes, ¿no? Si así lo hacemos. ¿De acuerdo?
Em, Existen las competencias socioemocionales y éticas, donde el docente debe demostrar empatía con los estudiantes. ¿Ok? La comunicación asertiva en todo el tiempo, el manejo de conflictos. em, a veces se presentan situaciones donde tal vez el estudiante y el docente no estén muy de acuerdo a lo mejor en alguna calificación o en alguna situación que se presentó, ay, perdón, en alguna situación que se presentó y empiezan aquí los conflictos, ¿no? Pues aquí es donde precisamente el docente debe de controlar este tipo de emociones y no tomarlo personal, o sea, porque por eso es todo de manera equitativa, ¿no? El manejo de conflictos se debe de brindar con la mejor tranquilidad, con el mejor control de emociones y con la ética profesional que se debe de tener. También dentro de todas estas competencias, pues el docente debe de manejarse siempre, siempre con ética profesional. ¿De acuerdo? Y precisamente pues las competencias disciplinares, ¿no? Donde es el dominio de las áreas de enseñanza, ¿no? De ya sea pedagogía, alguna ingeniería, administración, etcétera, ¿no? La capacidad que se debe de tener para aplicar precisamente estos conocimientos y pues en situaciones reales, para que no se quede solamente en la teoría. La tarea que se les va a quedar en esta sesión va de la mano con un documento que se les va a brindar. El día de hoy por la tarde les voy a indicar cuál es la tarea. Se las voy a mandar de manera escrita por el grupo de WhatsApp y recuerden que se entrega el día domingo, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda, de igual manera me mandan la duda que tengan y también atender la retroalimentación que se les brindó de la tarea anterior. En esta tarea no vamos a continuar con la instrumentación que vimos. Sin embargo, para la siguiente semana, que precisamente se entregue ya el proyecto, aquí se va a incluir también parte de lo que ya vimos. Entonces, sí les sugiero que la retroalimentación que se les brindó las atiendan, los comentarios los atiendan, para que puedan presentar su proyecto en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Les agradezco que hayan estado aquí. Si tienen alguna duda, pues lo podemos resolver ya sea el día viernes o sábado y también por el chat de WhatsApp. Que estén muy bien. Hasta luego.